Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Por favor, me confirman si me pueden escuchar bien. Buenas tardes, profe. Sí, sí, se le Hola, escucha bien. profe, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a empezar un tema que realmente es muy útil, muy importante y muy útil para entender la dinámica de los sistemas mecánicos que estamos estudiando, y es la aproximación de las energías. Y para esto, pues entonces lo primero que uno empieza con esto es a definir una energía llamada energía cinética y una cantidad muy clara, muy importante, que se llama el trabajo. Sin embargo, esto no, digamos, no aparece de la nada. Esto se puede formular y se puede, digamos, deducir teóricamente, pero es bueno que tengamos una idea de qué es la energía cinética y que podamos como tener una concepción de que realmente hay varias energías que nosotros, digamos, cuando decimos que un sistema tiene una energía, estamos como asociándole una cantidad a un sistema, una cantidad, un número. Ese número va a ser importante, lo vamos a llamar energía, pero no existe una sola energía. ¿Qué tipos de energías ustedes pues conocen? Cuéntenme qué tipo de energía les suenan, están familiarizados. Pueden ser o no de la física. Eléctrica, Eléctrica, ujú. nuclear, Nuclear, muy bien, sí. Solar también. Solar, ajá. Eólica, Eólica, ujú. Hídrica creo que es la otra. Hídrica, sí. Todas esas energías, la del amor, esa también existe, sí, sí. pero esa no la podemos medir. Entonces, todas esas energías que hemos nombrado son energías que realmente son manifestaciones de algo. O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos en la energía eólica, que ese es un ejemplo muy útil, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa energía qué será? O sea, ¿qué es lo que hace mover esas? la fuerza del viento. La fuerza del viento, ¿cierto? O sea, uno ha sentido el viento, uno siente que cuando va por ahí caminando y pasa un viento fuerte, pues el viento lo mueve. Hemos visto los huracanes, por ejemplo, el huracán Iota que afectó hace poco a San Andrés y Providencia, y ya van más como 300 días, ¿no? Y se han hecho apenas como el 5% de las casas y todo eso, y la gente está viviendo una situación terrible allá, y en 2 meses, en menos de 2 meses empieza otra temporada de huracanes, y se les derrumbaron las casas de madera. Imagínense lo que va a pasar con las casas de carpas. Dios, bueno. En todo caso, el viento tiene energía, pero si nosotros hacemos como un zoom, imagínense que ustedes quieren ver de qué está hecho el viento, pues el viento son moléculas de aire, ¿cierto? Y esas moléculas de aire, entonces, ¿será que están quietas o será que qué están haciendo para hacer que se muevan las aspas? ¿Qué es el viento? ¿De qué está hecho el viento? ¿De nubes? Pues es una fuerza, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, el viento ejerce una fuerza, ¿cierto? Nos puede empujar, pero ¿qué es lo que nos está empujando? Finalmente, ¿qué es el viento? ¿Podríamos decir que el Montón de viento es gases aire que se mezclados. mueve? Un montón de gases mezclados. Un montón de gases mezclados, y están quietos esos gases mezclados cuando hablamos del viento o se estarán moviendo. Están en constante movimiento. Están en constante movimiento. O sea, si ustedes ahorita están respirando moléculas de oxígeno, está entrando por su nariz un montón de gases. No quiere decir que la nariz sea grande, quiere decir es que es una mezcla de gases, y entre esos gases pues seleccionamos el oxígeno, ¿cierto? Para nuestros procesos respiratorios. Pero digamos que obviamente se están moviendo esas moléculas, lo que pasa es que no las vemos y estamos acostumbrados a la presión que nos ejercen, a la fuerza. O sea, realmente esas moléculas están chocando con ustedes en este momento. Y a eso es lo que le llamamos presión, porque están rebotando y eso ejerce una presión en el envase, en nosotros, y eso se llama presión atmosférica. Bien, el viento pues entonces son esas moléculas moviéndose en cierta dirección, y como pues al final son moléculas materiales, al chocar esas moléculas contra las aspas de las máquinas eólicas, entonces empieza a ocurrir un ciclo, ¿no? Hace mover las aspas de la hélice. Esas aspas de la hélice, dependiendo del diseño, pues lo que están haciendo es como rotar, por ejemplo, unos imanes para que cambien el flujo magnético entre unas bobinas, unos alambres en forma de cilindro. Eso cambia el flujo, eso genera un voltaje, y con eso estamos convirtiendo esa energía mecánica de las partículas en energía eléctrica.
Bien, y así es que funciona la energía eólica. Pero al final uno podría decir que la energía eólica es energía solar. Porque ¿por qué se mueve el viento? ¿De dónde salió esa energía? Entonces realmente es por las diferencias de temperatura que finalmente vienen de la iluminación del sol, ¿sí? De hecho, prácticamente toda la energía que tenemos aquí en la Tierra viene del sol. Por ejemplo, ustedes me creerían si yo les digo que el carro de, no sé, el camión ese que está ahí en la autopista echando humo y que va gastando gasolina o ACPM está utilizando la energía solar. Ustedes, o sea, se está moviendo con energía solar. Yo les digo, ese camión que está botando humo negro se mueve con energía solar. ¿Ustedes me creen o no me creen? Sí, ¿Sí? ¿Y por qué? porque esencialmente, bueno, en verdad esencialmente todos nos manejamos por energía solar, o sea, la gasolina se forma por fósiles, los fósiles se forman por dinosaurios, los cuales se alimentaban del sol esencialmente, de plantas y otros animales de ellos se alimentaban de plantas. Entonces en sí Muy todos bien. somos energía solar. Finalmente es eso, muy bien, David. O sea, al punto del final es eso. O sea, al final toda la energía que tenemos almacenada aquí en la Tierra, pues es energía solar. Pero otra cosa es cómo extraemos esa energía. Una cosa es utilizar el viento, celdas solares, y otra cosa es quemar gasolina para producir efectos de gas invernadero. O sea, si no se si no se produjeran esos efectos de esos gases invernadero y el calentamiento global, que el problema no es que nos dé calorcito, entonces nos toca andar en chanclitas, sino es un problema complejo de las cadenas tróficas y de la alimentación. Y ustedes saben que si ustedes se ponen bravos cuando no comen, imagínense una población que tenga problemas alimenticios. Eso produce guerras. ¿Sí? Entonces, pues digamos que es diferente, pero al final toda la energía de la Tierra básicamente se está extrayendo del Sol, pero eso no quiere decir que todo sea igual. Lo que pasa es que es más barato y ustedes saben que como en este momento lo que importa es lo más barato, entonces pues es mucho más barato montar una planta que nos traiga petróleo, que lo quememos y lo refinemos y saquemos gasolina, a extraer energía solar directamente. Además hay otro problema de la demanda, ¿no? Que la gente se sienta a ver novelas a las 8 de la noche y a esa hora no hay sol, o cambia el viento, disminuye, y entonces, ¿qué hacemos para que la gente pueda ver novelas? Pues idealmente mejor que no vean, pero pues eso no, no se puede hacer. Entonces, esa es una gran desventaja y pues toca buscar formas de almacenar energía en el día para usarla en la noche. Entonces viene otro problema de almacenamiento de energía, que es otro cuento, ¿no? Un dispositivo que almacena energía es como su celular, pero eso es como una bomba que está explotando muy lentamente, porque es una vaina que tiene una densidad energética altísima y la tiene que liberar de forma controlada. Una bomba simplemente es lo mismo, pero que la libera de forma descontrolada. ¿Ok? Entonces eso tiene que tener mucha ingeniería por detrás. Y hay muchas ineficiencias también en esas transformaciones. Pasar, digamos, de movimiento del viento a convertirlo en energía eléctrica implica pérdidas. Eso no es eficiente al 100%. Si ustedes quieren pasar a la historia, arreglar la humanidad y todo eso, el problema fundamental en este momento de la humanidad, no quiero decir que el único, pero fundamental, es como el acceso a la energía sin pérdidas de eficiencias. Entonces, si ustedes logran resolver ese problema, que no es haciendo un rayo como el de Tesla y todos esos rollos que le enseñan a uno, eso es puro cuento, toda esa vaina, pero pues es puro cuento precisamente porque es muy ineficiente. Yo no puedo transmitir información, bueno, energía inalámbricamente sin pérdidas gigantescas, ¿sí? Y tampoco puedo concentrarla en rayos porque pues si lo hago inalámbricamente pasa por ahí un niño corriendo y le paso el rayo por la cabeza y entonces tengo un grave problema. Ese es un problema grave, ¿sí? Cómo transmitir energía sin tantas pérdidas, cómo convertirla. Pero entonces, como estamos viendo, hay como varios nombres, hay como varios tipos del concepto de energía. Y al final lo que uno encuentra es que si uno está hablando de un sistema aislado, un sistema es como un conjunto de cosas que me interesan, y aislado quiere decir que no le permite interactuar con el ambiente. Entonces, si yo estoy ahí, la energía se debería conservar. Pero es que la energía se va de muchas maneras. Ustedes, por ejemplo, en este momento están perdiendo energía. ¿Cómo creen que están perdiendo energía en este momento? No, que no sea porque estoy aburrida en física, sino cómo están perdiendo energía, energía de verdad. Respirando. Respirando porque están gastando energía en respirar. ¿Cómo más? Calor. ¿Quién tiene frío? Exacto. ¿Quién tiene frío? Nadie tiene frío acá. Todos están arrunchaditos. Yo tengo. Entonces, eh, tú tienes frío. ¿Qué es frío? ¿Qué es el frío? ¿Sí? Esa sensación. Eso quiere decir que ustedes, ¿cuántos sentidos tiene el cuerpo humano? Que nosotros nos enseñaban en el colegio que, ¿cuál era? ¿Cómo era? Visión, tacto, gusto, ¿qué más? Olfato. Olfato. Y oído. ¿Cuál? Vista. El oído. Ajá.
El oído, la escucha, ¿cierto? ¿Ustedes creen que, y el sexto sentido, por qué no me lo nombran? ¿No lo han usado nunca en contra de ustedes? ¿Ah? ¿Señor? No, eso no. Pues las mamás era porque Pero, ¿ustedes cuántos sentidos entonces dirían que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cinco? ¿Y el sexto para las mamás? Yo diría que muchos más. Como, ¿cuáles se te ocurren? Porque sí, estoy de acuerdo, son más. ¿Cuáles se te ocurren que extras existen? Puede ser el equilibrio relacionado con el oído, pero pues Por más. ejemplo, que al final se reduce a un sentido de la presión, ¿cierto? Porque el equilibrio, digamos, en el oído se da porque hay un fluido que se está moviendo internamente y que desbalancea digamos, unos sensores que tenemos ahí y dependiendo del cambio de presión nos dice si nos estamos inclinando para un lado o para el otro. Por eso es que es peligroso golpes en el oído, es peligroso pues también dañarse la sensibilidad de diferentes maneras que puede ocurrir eso porque uno empieza a sentirse mareado todo el tiempo. Entonces, ya tenemos otro, uno de la presión o del equilibrio. El frío, eso quiere decir que ustedes pueden sentir temperatura, cambios de temperatura, ¿cierto? Y ustedes para sentir el cambio de temperatura tienen que tocar las cosas o también lo pueden sentir a distancia. Ustedes tienen que tocar el sol para saber que está caliente o no. No, se puede a distancia. Se puede a distancia, o sea, ustedes tienen receptores térmicos y también tienen emisores. Ustedes cuando les da frío también es porque están perdiendo energía. Cuando se ponen ropa encima para cubrirse, lo que están haciendo es colocar un aislante térmico para mantener su temperatura y no perder esa energía con respecto al ambiente. ¿Y por qué perder una energía respecto al ambiente? Pues el ambiente está más caliente que uno y entonces las moléculas del ambiente que chocan con nosotros se llevan parte de esa energía. Y eso pues le da a uno frío, pero eso a veces también es bueno. Ustedes saben digamos, ¿cuál es la diferencia en correr, digamos, atléticamente entre un caballo y un ser humano? ¿O será que alguna vez, si los caballos corren tanto, o pensemos en otras presas, un antílope corre muy rápido porque pues, le puede ganar a los grandes felinos. ¿Será que alguna vez un humano se podría comer un antílope persiguiéndolo? ¿Usted? O sea, que el humano alcance al antílope. Sí, No. no, pero en cortas distancias. Y ahí es donde viene la diferencia. Toda la razón tiene David. Nosotros si nos ponemos línea a línea contra un antílope no lo vamos a alcanzar. ¿Sí? No va a ser posible porque corre muchísimo más rápido que nosotros. Pero resulta que el antílope se calienta mucho cuando hace eso. Entonces puede correr muy rápido pero en cortas distancias y hacerlo pocas veces seguidas, las suficientes para sobrevivir. Respecto a un felino que también se calienta. Pero los seres humanos, aunque somos más lentos, nosotros sudamos. Y entonces el sudar para qué es, aparte de producir malos olores y espantar a la gente, ¿para qué sirve el sudor? Enfriar el cuerpo. Para enfriar el cuerpo. ¿Y por qué? Porque el sudor pues principalmente es agua, ¿cierto? Y unas sales, ¿sí? Y entonces el agua como tiene una capacidad calorífica muy grande, entonces absorbe calor, temperatura de nuestra piel y básicamente lo que está haciendo es enfriarla. Por eso es que uno después de hacer ejercicio, si se deja el sudor, le empieza a dar mucho frío porque todo eso lo está enfriando, ¿sí? Entonces nosotros podemos correr pues muy lento comparado con el animal, pero podemos correr muchas más distancias porque no nos calentamos tanto. Entonces el sudor nos permite al final alcanzarlo. Puede ser que nos coja una ventaja gigantesca, pero nosotros podemos hacer una maratón de 6 horas, ¿sí? Y eso incluso se hacía mucho en la antigüedad, había mensajeros pues que corrían 8 horas, 12 horas, todo bueno, no solo por eso, pero una parte súper importante es que podemos regular la temperatura, ¿sí? Y por eso también es que nos morimos y nos da fiebre, porque somos homotermos. Entonces, hay muchas maneras, digamos, de intercambiar energía, ¿sí? Sobre todo estamos como muy familiarizados con el calor y cosas así. Y entonces, yo lo que quería era como hacerles énfasis en que finalmente ese intercambio que nosotros tenemos de temperatura al final es realmente movimiento. Si ven que lo que importa es qué tan rápido se están moviendo las cosas. Por ejemplo, si ustedes están sintiendo que el aire está caliente, ¿qué querrá decir eso en cuanto al movimiento de las moléculas? ¿Que se mueven más rápido o se mueven más lento? Más rápido. Más rápido, ¿sí? Entonces, para eso les voy a mostrar una animación. Esto obviamente es una aproximación clásica de lo que pasa en el movimiento cuántico y todo eso, pero es muy buena y describe lo que estoy tratando de explicar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Esta es otra que vamos a ver más adelantico y es esta que está acá. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe.
Gracias. Entonces, miren, eso es simplemente una animacioncita muy sencillita de la energía de un gas. Y entonces aquí lo que tenemos es que dentro de esa caja yo voy a meter un gas. A ver si me funciona porque ahorita me tocó como hacerle duro. Pero, pues nada, vamos a meter un gas y esto es lo que pasa en este momento en sus habitaciones, ¿sí? Entonces esto ya está supuestamente andando. Yo creo que me toca hacer así como bombear, ¿sí? Estoy metiendo esas moléculas. No voy a mezclar más moléculas, no me interesa. Pero esto es lo que está sucediendo en este momento, digamos, en su habitación, o en donde estén, o en el salón, o en el parque, no importa, porque igual estamos dentro de un gas. ¿Ustedes no se han preguntado por qué, o sea, ¿será que la Tierra tiene un vidrio para que no se le salga la atmósfera? ¿O qué es lo que mantiene a la atmósfera? ¿Cuál es la tapa? ¿Qué tapa la atmósfera? ¿Será que sí perdemos atmósfera nosotros? ¿O será que no? Lo que la mantiene en su lugar es la gravedad. Y por esa razón es que el aire es más denso más abajo y menos denso más arriba. Como a nosotros nos gusta ponerle nombres raros a las cosas, a eso se le llama soroche, ¿no? Cuando las personas van a subir una montaña y se sienten raro, es porque están quedando sin oxígeno porque el aire es menos denso y es por el efecto pues diferencial de la gravedad, ¿listo? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí en esa teoría, eso es muy, muy chévere, pero no. Vamos a dejar acá. Entonces, miren, lo que quiero que vean es que en este momento todas esas partículas pues todo el tiempo están haciendo esto, están chocando. ¿Cuántas veces están chocando las moléculas en la realidad? Billones de veces por segundo. O sea que este fenómeno que estamos ahí viendo acá está supremamente lento, porque en la realidad estas colisiones ocurren muy, muy rápido y eso lleva a una cosa. Cada vez que chocan esas moléculas unas con otras, intercambian momentum, que es un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente como que intercambian energía, de tal manera que eso que ustedes están viendo a la izquierda, esa distribución de velocidades, ahí les está mostrando como cuántas partículas tienen cierto valor de velocidad, de rapidez, perdón, ¿sí? Eso es lo que está mostrando. Después de un tiempo eso se estabiliza. Entre más partículas meta yo, miren que ahora le estoy metiendo y miren que yo hice una fluctuación de densidad ahí abajo a la derecha, eso se empieza como a uniformizar, ¿sí? Eso es otra cosa, eso tiene que ver con la entropía también, porque no tiene sentido como que todas las partículas se quedaran como a un lado agrupadas. El estado de mayor entropía pues es el estado en donde todo el mundo está distribuido de forma uniforme, donde tenemos, digamos, menos información de cómo están configuradas las partículas, pero la idea es que esa distribución que ustedes ven a la izquierda se estabiliza, se queda más o menos quieta. Lo que pasa es que tengo poquitas partículas y se ve que cambia, pero lo que quiero que vean es que hay como un máximo, ¿sí? Y ahí les están mostrando arriba. Observen por favor que arriba les están mostrando la rapidez promedio, 463, 461, pero por favor miren que eso está oscilando como alrededor de 460, ¿sí? Con unas fluctuaciones que dependen del número de partículas, pero miren que eso se estabilizó, el promedio. Ese promedio es la temperatura, ese promedio está asociado a la temperatura. Y además, si mis partículas se mueven más rápido, tienen más energía cinética de movimiento y eso lo que implica para nosotros es que hacen más presión en la olla y además sentimos mayor temperatura. Entonces, miren, voy a calentar, allá abajo hay una olla, bueno, no mentiras, ¿un qué? Un sistema en donde puedo meter temperatura, meter calor, aumentar la temperatura de mi sistema o bajarlo. Entonces, si yo pongo hielo, miren que las cosas empiezan a quedar como quietas y observen cómo la velocidad empieza a disminuir. Pues estoy enfriando mi sistema, ellos entonces bajan su velocidad promedio, ¿sí? Que tienden a quedarse quietas, o sea, bajó la energía cinética y la temperatura bajó. Si yo en cambio le pongo fuego para que empiece esto a calentarse, entonces ahora observen lo que se empieza a suceder, pues se empieza a calentar mi container, se empiezan a mover cada vez más las partículas y la temperatura empieza a aumentar, pero observen que así como te aumenta la temperatura, aumenta la velocidad promedio. Le voy a bajar un poquito porque no quiero que se me estalle, porque pues entre más rápido se mueven, más duro chocan con las paredes, o sea que también aumenta la presión. Observen que allá a la derecha arriba les están mostrando la presión y observen que la temperatura está aumentando. Y si yo sigo aumentando esto, ¿qué va a pasar? La presión está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando y llegó pues a un punto en el que estallé todo. Entonces, tiene que haber una medida importante de esa energía, ¿cierto? Tiene que haber alguna medida importante de esa energía de movimiento, porque claramente eso está asociado a otras medidas de energía que estamos nosotros trabajando, como el calor, ¿sí? O la temperatura, que está asociada a qué tan rápido se están moviendo las cosas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para medir precisamente, para poder calcular la energía de una de esas partículas o de todo el sistema? ¿Sí? ¿Cómo se mide la energía cinética?
Esa es la pregunta. Ya nos queda claro, que espero yo, que la energía de movimiento está, pues existe, tiene un efecto físico, es importante. Ahora lo que necesitamos nosotros hacer es, bueno, listo, ¿cómo la calculo? ¿Cómo la mido? ¿Listo? Ahí está la diferencia con la energía del amor. O sea, este momento hemos visto unos efectos y uno podría decir, no, el amor también tiene un efecto en mí. Cuando yo veo a la mujer que amo, entonces yo me emociono y me da energía y me dan ganas como de saltar y estoy emocionado, ¿sí? O sea, me produce una reacción. Entonces, ambas tienen un efecto, pero ahora, ¿cómo la medimos? ¿Mm? Y ahí es donde está la diferencia entre una pregunta que podemos hacer científicamente y la otra que no quiere decir que la otra sea mala. Pero pues uno no puede comparar cuantitativamente las cantidades de amor y cosas así. En cambio, aquí sí vamos a comparar las cantidades de temperatura, que eso sí lo podemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe. ¿No? Queda claro entonces que tenemos muchos tipos de temperaturas y en este momento nos vamos a concentrar en una llamada energía cinética que está asociada al movimiento. Y que al final realmente todas las energías son transformaciones de una cosa a la otra. ¿Vamos? ¿Bien? ¿Ahí? Sí, profe. Señor. Listo. Yo nunca había hecho una introducción así, pero pues espero que esto les haya dejado claro que realmente el movimiento de las moléculas es una energía que se mide y que tiene que ver con esas medidas macroscópicas que nosotros utilizamos. Vamos a parar esto para que no me mate el dispositivo y vamos a ir entonces acá. Entonces recuerden, nuestra pregunta fundamental es, bueno, listo, ya entendimos que existe como una energía, un número que yo le puedo asociar a un sistema, a algo, y permite como que yo interprete esa característica del movimiento. Ahora bien, si yo tengo una molécula que está quietica, vamos a hacer esto de otro color. Si tengo una molécula que está quietica, digamos a velocidad inicial 0, voy a agrandar un poquito acá, y quiero ahora que esta molécula tome una velocidad final que es diferente de 0, pues tuve que hacer ¿qué hacen ustedes para que una cosa cambie su estado de movimiento? ¿Qué es lo que se necesita según las leyes de Newton? Una fuerza externa. Una fuerza externa, sí, señor. Entonces, ay, esperen que me perdí. Una fuerza externa, o sea, tenemos que aplicar una fuerza. Entonces yo tengo que aplicar aquí una fuerza, ¿sí? Una fuerza porque eso implica una aceleración y eso implica un cambio en la velocidad. O sea que al final, mi fuerza es como la culpable de haber hecho que cambiara la velocidad. Pero es que resulta que si al principio tenía una velocidad nula y ahora tiene una velocidad que no es nula, y acabamos de decir que cuando algo se mueve tiene energía, resulta que entonces hemos cambiado la energía. O sea que la fuerza es la culpable, o sea, el efecto de la fuerza, la culpable de ese cambio de energía. Ahora bien, este efecto no puede ser instantáneo, ¿sí o no? Tiene que ocurrir o en un instante de tiempo, que es cuando uno divide aquí por delta t, o también puede ser en una distancia, que es otra forma de ver las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la fuerza cuando actúa a cierta distancia? ¿Cuál es el efecto de la fuerza cuando actúa a cierto tiempo? Vamos a ver las dos. Y hoy, y para el trabajo, nos vamos a concentrar en esta, ¿sí? Porque es que resulta que de aquí es que surge el concepto de trabajo. Entonces, de nuevo, moví una distancia a mi partícula, gano energía porque cambió su estado de movimiento, y eso quiere decir que la fuerza tuvo algún efecto. Entonces, si yo quisiera tener más efecto para una misma fuerza, pues yo aumentaría la distancia, por ejemplo. Si quiero tener un menor efecto, pues yo la disminuiría. Entonces hay una relación importante entre fuerza y distancia, ¿sí? Esa es la primera expresión que vamos a explorar nosotros. Una relación importante entre fuerza y distancia. Pero recordemos, no olvidemos por qué es esto, por qué estamos haciendo esto, porque esta relación nos está permitiendo ver cómo es que cambiaría de tener una energía nula a tener una energía no nula. O sea, de alguna manera esto nos está permitiendo cambiar la energía cinética. Y voy a ponerle bien a ese el símbolo. El símbolo es una K por kinetics. Entonces ese es el símbolo de nuestra energía cinética. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de calcular. Entonces, en resumen, recuerden que nosotros estamos preguntándonos, ¿pero qué es K?
cómo se calcula. Ustedes ya lo saben, seguramente del colegio. Y lo que quiero mostrarles es, si no sabemos nada, sabemos que queremos medir esto y no sabemos nada, ¿cómo lo podemos definir? Entonces de ahí es donde viene esta figura. Ustedes pueden decir, bueno, supongamos el caso más general, y es que la fuerza no depende, perdón, la fuerza depende de la distancia. O sea, la fuerza varía, ¿sí? Yo voy diciendo una fuerza que es variable. Entonces la partícula empieza en x sub i, acá, y termina en x sub f, ¿ok? Evidentemente, pues va a tener una velocidad, una rapidez, hagámoslo unidimensional, una rapidez aquí inicial y una rapidez final. O sea que tiene una energía cinética aquí y una energía cinética aquí final. Recordemos que lo que queremos es cómo calculamos es acá. Si quieren, pongamos el resultado. ¿Alguien se acuerda de cómo se calcula la energía cinética de una partícula? 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Exacto, muchas gracias. Esta es la energía cinética. ¿Pero de dónde salió eso? Porque es 1/2 de m por v al cuadrado. ¿Por qué no es m por v al cuadrado? Porque es la mitad de eso. Porque no puede ser todo. A mí me gusta todo, me gusta completo. ¿Por qué no la pusieron completa? ¿Alguien sabe por qué? No, profe. Bueno, entonces ya lo vamos a deducir y vamos a darnos cuenta. Esto es lo curioso, ¿no? Que las matemáticas nos lleven a estas fórmulas. Nosotros no nos las inventamos, las deducimos. Y es como si la naturaleza cumpliera esto. Entonces, ¿será que nosotros estamos creando las leyes de la física o será que las estamos descubriendo? Más profundamente, ¿será que la matemática es descubierta o es inventada? Estoy haciéndoles muchas preguntas hoy, ¿no? Pero esta segunda se las dejo para que la piensen. ¿La matemática es inventada o la matemática es descubierta? Pero bueno, entonces seguimos. Queremos llegar allá, pero supongamos que no sabemos. Somos Aristóteles, estamos entendiendo el mundo, pero bueno, vámonos más para acá. Supongamos que tenemos el cálculo, pero todavía no tenemos esto. Estamos antes de Newton, sabemos calcular, porque leímos los trabajos de Leibniz y de Newton de cálculo, y queremos calcular esa energía que está asociada al movimiento. Entonces, como les decía, en esta gráfica se está viendo en un sistema cualquiera la fuerza en función de la distancia. La fuerza no es constante, estamos haciendo en el caso más general posible. Sabemos que entonces esta fuerza actúa en nuestro cuerpo, llevándolo como un punto X inicial a un punto X final, y eso implica entonces que en principio tenemos una rapidez inicial y una rapidez final que no tiene que ser igual, tampoco tiene por qué ser diferente, pero pues pueden diferir, y eso implica que tiene unas energías diferentes. Entonces, cuando uno tiene esto, ¿se acuerdan qué es lo que uno analiza cuando tiene una curva? ¿Cuáles son como las cosas importantes que uno debería analizar en una curva? Cuando hemos hecho ejercicios, ¿ustedes qué es lo que miran en las curvas, en las rectas o en las curvas? ¿Qué es lo importante? ¿La pendiente es importante cuando vemos una gráfica? Sí. La pendiente tiene algún significado. ¿Qué más? Los puntos de corte, ¿cierto? También los hemos visto. Y hay otra cosa, el área, la integral. Entonces, la pregunta fundamental que quiero hacerles acá es, bueno, digamos si pensáramos en la derivada, ¿qué significado será, qué será esto? De f de x. ¿Mm? ¿Qué unidades tendría esa cosa? Newton sobre metro. Vamos a ver, una fuerza como por unidad de longitud. Bueno, puede tener algún significado, como qué tanta fuerza hago por cada metro. Bueno, listo. Pero ¿qué significado tendrá la integral? De f por dx, o sea, esta área, la que le pusieron ahí w. ¿Eso qué será? ¿Será que es importante? ¿Qué será? ¿Sí? Y resulta que eso es precisamente lo que nosotros llamamos trabajo. La fuerza es como un efecto acumulado de la fuerza. La fuerza para mover a nuestra partícula, a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, de xy a xf, hizo algo sobre ese sistema. Le metió energía o le sacó energía, si estamos frenándolo, por ejemplo. ¿Sí? Energía cinética. Entonces, ese efecto lo podemos medir por esa integral. Y ahora ustedes van a ver la magia, porque imagínense que yo lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a definir el trabajo físico como esto. Realmente es una integral de línea, multidimensional, pero en una dimensión la podemos escribir así. Y entonces, miren, vamos a hacer una cosa de cálculo fácil. Según
aquí estamos hablando de la fuerza, o sea, puede ser una sola fuerza o puede ser la fuerza neta. Hablemos de que solamente hay una fuerza. Yo quiero ver el efecto de una fuerza, el trabajo hecho por una sola fuerza, pero no hay más. Entonces, en ese caso, según la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? ¿La fuerza es igual a qué? A masa por aceleración. Gracias. Masa por aceleración. Yo lo que quiero es calcular esa integral desde el punto X inicial al punto X final. Yo todavía la veo difícil. Vamos a suponer que la masa es constante, que no cambia. Ustedes dirán, pero ¿cuándo va a cambiar? Pues imagínense, por ejemplo, que esto es un vagón que tiene un fluido que se le está saliendo, entonces la masa cambia. O un automóvil o un cohete que está quemando combustible, entonces la masa cambia, ¿sí? Puede ser. Entonces, vamos a suponer que la masa es constante, entonces la puedo sacar de la integral para empezar como a tratar de hacer esa integral. Entonces, esto sería masa por integral de xy a xf, de la aceleración por dx. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué sustitución trigonométrica rusa se les ocurre a ustedes para resolver esto? ¿Qué relación habrá entre la aceleración y el delta x? Esa es como la pregunta. Entonces, por favor, pues recordemos, no sé si se acuerdan ustedes, que la aceleración, aquí estamos hablando de aceleración instantánea, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí o no? Esa es una. O también la puedo escribir como derivada segunda de x respecto al tiempo. Ahora, entonces, de pronto esto me sirve, porque como está haciendo una sola integral, meter una derivada de pronto me ayuda. Aquí es donde empezamos a ver esos truquitos, ¿no? Entonces, masa igual, perdón, masa por integral de xy a xf, y la aceleración la voy a reemplazar pues por esta expresión. Préstenme atención, por favor, porque esto no lo vamos a volver a hacer, pero esto es, digamos, la forma fundamental de donde sale eso que vimos adelante. Entonces, esto lo puedo escribir como dv de t por dx. ¿Alguien está perdido en este momento para que me pregunte y explicar o podemos seguir? De hecho, voy a poner el chat anónimo. ¿Sí? ¿Quieren que lo ponga? El chat anónimo para que puedan preguntar. Bueno, profe. En otra clase lo puse y hicieron comentarios chistosos. Pero no importa, lo importante es que se sientan más tranquilos para preguntar. Denme un momentico. Voy a crear aquí una sesión nueva. Voy a borrar todas esas viejas. Y también les puedo hacer quizzes. Listo. Les voy a copiar el enlace. Ah, ya me arreglaron los breakout rooms. Les voy a copiar el enlace. Tengo el computador muerto porque estoy grabando otra sesión en la que debería estar en este momento, pero ustedes son más importantes para mí. Entonces, la estoy grabando para verla después a 2x, así como ustedes ven mis videos, ¿cierto? Si es que los ven. Sí, profe. Se debe escuchar chistoso. Ahí les copié el enlace en el chat de este encuentro, pero que está supremamente lento el computador. Entonces ya, allá se les fue. Y entonces, por favor, pues si quieren hacer algún comentario o algo así, o una pregunta, pues bienvenidos. ¿Listo? Por si acaso les voy a poner ahí un saludo para verificar que les escribe. El único nombre que aparece identificado es el mío por la cuenta que yo abrí en el portal, pero ya saben que todos ustedes quedan completamente anónimos. Entonces no les dé pena preguntar absolutamente nada. Bienvenida a las preguntas, o los comentarios o lo que sea. Listo, perfecto. Ya están respondiendo, muy bien. Bueno, entonces, les estaba diciendo pues que llegamos acá y miren, esto que yo voy a hacer pues cumple con lo que necesito. No es riguroso, un matemático le daría rabia ver esto, porque pues no estoy siendo cuidadoso con la matemática, pero va. La cosa sería, esto sería igual a masa, integral de x sub i por x sub f, y lo que voy a hacer es este de t, lo voy a poner aquí abajo. Entonces esto es dv por dx de t. La idea de una notación, digamos, matemática, es que nos permita entender cosas y facilitar la manipulación. Y eso es lo que permite esta notación de diferenciales. Ahora,
chicos, una pregunta, ayúdenme, porque es que yo aquí solo, entonces, ¿esto qué es? ¿Dx de t qué es? ¿Qué era eso? ¿Qué era la derivada de la posición respecto Velocidad. a velocidad, cierto? Estamos en una dimensión. O sea que miren que esto tan chévere, me quedó la cosa así. Me quedó que esto es velocidad. Esto es velocidad por d. Ah, pero cambié el color mucho. Velocidad por dv por dv. Velocidad por dv. O sea, miren esa ecuación, esa integral. Tengo la velocidad por la diferencial de la velocidad. Y entonces, obviamente, al haber hecho esto, pues nuestros límites ya no son en términos de posiciones, sino que ahora mi variable de integración son las velocidades. Al haber hecho este cambio, lo debí haber hecho desde antes. Entonces, esto sería b sub i a b sub f. Y acá también. B sub i a b sub f. ¿Y esa integral cuánto da? Se las voy a poner más fácil aquí para que la vean familiar. Ponerla aquí, miren, les estoy preguntando cuánto es la integral de x por dx. Es lo mismo, ¿sí? Es cambiar un símbolo. ¿Esa integral cuánto da? X cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Y miren ese numerito que apareció, el 1/2. Entonces ahora me voy a devolver. Entonces voy a escribirlo acá. Entonces esto sería m por b al cuadrado sobre 2, es lo mismo, evaluado entre b inicial y b final. Y cuando evalúo esta integral, ya me queda fácil, me quedaría que el trabajo, que es la integral, esta es la definición del trabajo, de f por dx, el trabajo también se puede escribir como m por b al cuadrado sobre 2 final, menos m por b al cuadrado sobre 2 inicial. Y a esto lo vamos a llamar energía cinética final menos energía cinética inicial. Y a esto lo llamamos cambio de energía cinética. En otras palabras, trabajo, que es igual a F por dx, o sea, hay dos maneras de calcular el trabajo. Una, haciendo integrales, que a ustedes les gustan harto, o la otra, viendo los cambios en energía cinética. Y a esto se le llama el teorema de trabajo. Y no sé por qué. O sea, pues esto viene de axiomas y así fue como lo formuló Newton, entonces seguramente pues, es una deducción tipo teorema, se puede demostrar, como acabamos de hacerlo. Aunque su demostración más rigurosa y general pues es con cálculo vectorial, porque esas son integrales de línea. Pero esa es la idea. Entonces, ahora yo creo que ya les queda claro a ustedes por qué por qué se les ocurrió decir que la energía asociada al movimiento tenía que ser de esta manera y no de otra. M por V al cuadrado sobre 2. ¿Ya les queda claro de dónde sale eso? ¿O hay alguna duda ahí? Si tienen dudas, pregunten. Pues ya quedó más claro, profe. Y pues la primera vez que uno lo ve, uno dice, tan raro, pero miren que no es difícil. De hecho, con esto acabamos de terminar el tema. Ahora lo que tenemos que hacer es entender un poco más cómo usarlo y todas esas cosas, pero ya acabamos el tema. El trabajo definido como la integral de f respecto a la distancia, entonces observen que los ejes son fuerza en función de distancia. Es muy importante ver esos ejes para saber si la integral es el trabajo. El trabajo es el cambio de energía cinética. O sea que al final hemos encontrado que la fuerza, cuando actúa en una distancia, está haciendo cambiar la energía cinética. O sea, la fuerza tiene un efecto de cambiar la energía cinética como habíamos pensado desde el principio. Pero además encontramos un tesoro, encontramos algo que no esperábamos, y es la forma de definir energía cinética. Por esas razones que se escribe pues, de esta manera, ¿sí? No es arbitrario. Surge, no la podemos poner como m por bf al cuadrado. No, no porque no estaremos respetando precisamente la definición de trabajo y pues todo el marco de donde estamos definiendo todo esto. Entonces, por esas razones que este tipo de energía asociada al movimiento se define como m por v al cuadrado sobre 2. Y si, por si acaso ustedes quieren, digamos que cuando yo tengo una sola partícula, digamos tiene una velocidad vectorial así, y tiene una masa m, pues entonces su energía cinética pues es simplemente m por v al cuadrado sobre 2. Ojo que esta es la rapidez, la norma.
O sea que no importa hacia dónde vaya, lo que importa es cuánto mide el vector. Y si tengo dos partículas, y esto es M1, B1, y tengo otra que va así, y esto es M2, y esto es B2, entonces la energía cinética total es la suma. K1 más K2. Este es un error típico. Suman las masas o cosas así raras. No, se suma cada una de las energías cinéticas. M1, rapidez 1 al cuadrado sobre 2, más M2, rapidez 2 al cuadrado sobre 2. Y cuando tenemos un gas que tiene una mol o varias moles de moléculas, pues hay que sumar todas esas cosas. Y resulta que uno al final puede encontrar que como que esta energía cinética promedio, bueno, le voy a quitar los unos, esta energía como cinética promedio, ¿sí? Cuyo promedio sobre todas las partículas, es proporcional a la temperatura, todo al cuadrado, perdón. Donde las constantes de proporcionalidad son una K por ahí de la constante de Boltzmann, aparece un N también, pues que tiene que ver con el número de partículas, ¿sí? Entonces uno, así es que puede relacionar qué tan rápido se mueven las cosas con la temperatura. Esta es la definición microscópica de temperatura. Pero al final, pues es energía cinética. Entonces, si ustedes ya nos ponemos a pensar, pues entonces la energía eólica, por ejemplo, es energía cinética, que se transforma en energía mecánica de las aspas y luego eso se transforma en energía eléctrica del motor, del generador que tenemos ahí. Ustedes también nombraron la hidráulica. La hidráulica también es energía cinética, pero ahora son moléculas de agua. Entonces la hidráulica cae en las aspas de la hidroeléctrica, hace mover esas aspas en un generador también, con unos imanes que cambia el flujo magnético y se produce entonces energía eléctrica, se produce potencial eléctrico. ¿Ustedes saben cómo se produce la mayoría de la energía eléctrica en este momento? Energía eléctrica. ¿De hidroeléctrica será o de qué será? Termoeléctrica. Termoeléctricas, o sea, quemando carbón. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo quería salvar el mundo utilizando energía eléctrica y cuando cargo mi carro eléctrico, finalmente, si es en la noche, probablemente estoy utilizando esa energía de una termoeléctrica quemando carbón. Pues sí y no. O sea, finalmente es preferible concentrar toda la emisión de gases allá en la termoeléctrica para tratarlos que en lugar de tener todos los carros andando en la ciudad botando humo, ya lo habíamos dicho hace bastantes clases. Pero de todas maneras eso resuelve el problema de la demanda, porque yo puedo echar más carbón por la noche y con eso pues tengo también un flujo grande de energía eléctrica. En cambio no puedo pedirle al sol que alumbre en la noche, ni puedo pedirle al viento que sople más, haciendo un baile o algo así, ¿sí? Entonces, eso, digamos, resuelve el problema de la demanda, no resuelve completamente de la contaminación. Las centrales termonucleares funcionan básicamente igual. Lo que se hace es que el combustible nuclear calienta un fluido, agua, y ese vapor hace mover unas turbinas, ¿sí? Todo es lo mismo, o sea, al final es básicamente convertir energía en movimiento en energía eléctrica, que es una degradación de energía, hay una pérdida grande, pero pues es la forma en que tenemos ahorita. Si se logra la fusión nuclear, se habrá resuelto ese problema. ¿Y ustedes saben en qué está invirtiendo ahorita precisamente Arabia Saudita? Como ellos saben que la energía del petróleo, o la cantidad del dinero y la fuente de energía pues que viene del petróleo, finalmente es un recurso no renovable y se va a acabar. Y no podrían entonces tener 20 Ferraris y Tigres y todo eso de mascotas. Ellos están invirtiendo muchísimo en energías renovables, precisamente para tener el monopolio. O sea, lo importante para ellos es tener el monopolio de esas tecnologías. Y entonces, por eso están invirtiendo ahí. Hay países, por ejemplo, que le han prohibido a los ciudadanos tener energía solar, ¿sí saben? En España, por ejemplo, se le puso un límite a lo que las personas podían conectar en sus techos para tener energía solar. No sé si sabían eso. Eso es ridículo, ¿no? Decirle a la gente que no utilice el sol. Incluso habían unos políticos diciendo que es que se iba a debilitar el sol. ¿Ustedes creen que el sol se va a debilitar si utilizamos la energía que nos está llegando a la Tierra? No. No, es que, y eso es lo tenaz, ¿no? Por eso se necesita que ustedes, que son las personas que están estudiando, ¿sí? Que saben ya de ciencia, que son de los ingenieros que todavía están aprendiendo algo de ciencia, porque la otra es esa, ¿no? Que ahora se quiere eliminar la ciencia de las ingenierías para que pues solo salgan a hacer Excel y cosas así, y ya, pero no puedan innovar. Que ustedes que sí saben que tienen una formación superior y por eso esto es diferente a estudiar 6 meses un diplomado o otra cosa, por eso es que ustedes les deberían pagar más
Y por eso es que las empresas buscan mucho que la gente ya no estudie en educación superior, sino que haga simplemente cursitos cortos pues, para pagarles menos. Ustedes que saben, cuando lleguen a las posiciones de poder, por favor, apliquen la ciencia, ¿sí? Hay gente, gobernantes y también gente del común que se les pregunta, ¿ustedes cómo creen que sabemos que el sol es caliente? Se les pregunta, ¿cómo harían para saber la temperatura del sol? Y entonces hay gente que dice que pues ir de noche porque está apagado. O que dicen que ir en invierno porque es más frío. ¿Creen que eso tiene sentido? No. ¿Ustedes cómo creen que sabemos la temperatura del sol? ¿O de qué está hecho el sol? ¿De qué está hecho? Por las ondas de luz emitidas, la frecuencia de la luz que está emitiendo. Ajá, perfecto, porque los átomos absorben en ciertas frecuencias. Y así podemos saber de que está hecho incluso una atmósfera de un planeta en el que no hemos mandado ni una nave. ¿Y cómo sabemos la temperatura del sol? Pues sabemos que es caliente. Si tan lejos nos calienta, ¿cómo será estando allá? Pero ¿cómo sabemos el estimado de millones de grados Celsius y todas esas cosas? ¿Sí? Eso lo vamos a hablar después, en algún momento que me desvíe, como siempre, pero, pero hay muchas cosas que requieren conocimiento, ¿sí? Y entonces ahorita viene la gente a hablar de las vacunas y nadie tiene una idea de qué es el ARN, qué es el ADN, no sabe cómo funciona una vacuna, no sabe la inmunidad de rebaño, cuáles son los thresholds para que eso funcione, cómo funciona el sistema inmune, las células T, ¿sí? Pero sí le creen a los posts que dicen que es que se van a volver ratones, micos, que les van a salir tres patas, o sea, una cosa impresionante, ¿sí? Entonces ustedes, por favor, yo no sé cómo decirles, pero ustedes tienen como ese deber, chicos, de mejorar a Colombia y de ser críticos y de no creerse todo y pues de hacernos avanzar, porque una cosa que yo me pregunto es si queremos o no salir del tercermundismo, ¿cierto? Y yo no veo planes, o sea, hasta ahora se está empezando a discutir cómo podría Colombia hacer una vacuna, porque eso no se discute eso desde antes. ¿Por qué no estamos ya pensando en un programa que en 20 años podamos hacer nuestras vacunas? Eso es pasar al primer mundo. Pero no, aquí estamos pensando es cómo sobrevivir para mañana, pero elegimos a nuestros gobernantes no para que nos resuelvan los problemas inmediatos, es para que piensen también en una mejor Colombia en 20 años, en 50 años. Entonces, como ustedes van a ser los gobernantes cuando yo sea viejito, entonces les pido por favor que nunca olviden, digamos, esa razonabilidad y el pensar en el ser humano y en también hacer las cosas honradamente y en pensar en cómo hacemos para que Colombia avance y que no suene chistoso pensar que en 20 años tengamos un centro espacial en Tumaco. Eso suena chistoso. El Centro Espacial eh, Colombiano sede Tumaco. Pero suena chistoso porque suena inverosímil. ¿Pero por qué? ¿Qué tal sea ese nuestro Cabo Cañaveral, sí? Entonces yo tengo mucha esperanza en ustedes, no me defrauden. Les voy a reclamar cuando sea viejito y me los encuentre. Entonces, volvamos a la energía. Entonces tenemos acá la energía cinética. Creo que vuelvo a preguntar si hay alguna duda en cómo obtuvimos la expresión de energía cinética. Y si queda claro o no que evidentemente cualquier movimiento implica energía cinética. ¿Eso queda claro o no? ¿O hay alguna duda? Todo claro, profe. Listos. Entonces ahora lo que viene es que empecemos a saber utilizar esto, ¿sí? Tal vez definir algunos conceptos extras de qué es un sistema, cosas así, porque como les digo, ya terminé el tema. El tema es esto, ¿sí? Nos falta después empezar a hablar de otras energías. Otra energía importante para este curso se llama la energía potencial gravitacional o potencial de un resorte, cosas de ese estilo. Son unas energías que se pueden transformar en energía cinética y por eso se llama potenciales, como que yo puedo almacenarlas y luego liberarlas. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de un átomo, tiene energía potencial nuclear, ¿sí? Bueno, puede ser almacenada de forma eléctrica, digamos, y puedo transformarla en movimiento. Entonces, hay esas energías potenciales, pero eso es lo que viene después, la otra semana, para que tengamos como nuestro estudio de las energías eh, cinéticas y energías potenciales. Y observen que en esta deducción, esto también es muy importante que lo tengan como presente, en esta deducción que acabé de mostrarles, yo nunca utilicé el tiempo. Si ven que aquí yo puse el tiempo aquí debajo y me olvidé del tiempo, entonces es como cuando estamos en fuerzas, los tiempos son importantes, ¿sí?
cuando estamos en energías, que en este caso solamente es K, lo que importa realmente son como las distancias, y básicamente lo que nos importa es el estado inicial y el estado final. Es como si ustedes dicen, bueno, estado inicial, cierro los ojos, no me importa qué pasa, y vuelvo a abrir los ojos en el estado final. Y con esto, lo mágico de este sistema de energías es que solamente con estas dos informaciones, o solamente con esta y la información de la fuerza, yo puedo predecir esta de acá. Entonces, no es que reemplace a las fuerzas, simplemente es otra forma de ver la dinámica de los sistemas. Entonces, como les decía, la energía es un número que está asociado a un sistema, ¿sí? Es una característica que le asociamos, como la masa. En este momento todavía no podemos definir exactamente qué es la masa o la carga eléctrica, pero esos conceptos han sido útiles para cuantificar una propiedad de la materia, y esa propiedad de la materia pues nos ha permitido tener avances tecnológicos, y ahí es donde vemos que funciona. No sabemos exactamente qué es, le pusimos un nombre. Yo, por ejemplo, ahorita no los conozco a ustedes, ¿sí? Tienen un nombre, yo sé, yo veo ahí José Alejandro Maecha. Sé que es un ser humano, obviamente, ¿sí? Sé que pues está inscrito acá, pero no tengo mucha información sobre él como persona, ¿sí? Pero está asociado a algo que me permite identificarlo, y pues después, poco a poco, yo voy conociendo más. En este momento lo único que conozco de ustedes es cómo se desempeñan, digamos, en las evaluaciones y eso, que es lo único que yo debería conocer, ya digamos como profesor, ¿sí? Yo certifico cuánto saben. Pero entonces hay propiedades y uno, así no sepa exactamente qué es, así yo no sepa exactamente José Alejandro Maecha, todo lo que le gusta, todo lo que hace, ¿sí? Porque no puedo conocerlo. Yo le asocio una característica, y esa característica me sirve para distinguirlo de otras cosas, por ejemplo, o de otras personas, ¿sí? Entonces aquí estamos asignando un número, no sabemos exactamente qué significa eso, si es apropiado, pero resulta que después de hacer los cálculos y los experimentos vemos que eso nos sirve. Entonces, como les decía, en un sistema aislado, que quiere decir que no intercambia ni calor ni partículas con el ambiente, la energía se conserva. Y eso es muy importante porque todas las cosas radian. Ustedes no sé si han visto las fotos térmicas, ¿cierto? O cuando ustedes van a entrar a la universidad y les ponen el termómetro y disque en la mano, que debería ser en la frente o en el cuello. Realmente eso está diseñado es para la frente o para las orejas. Eh, Ustedes están emitiendo, ¿sí? Ustedes están emitiendo calor, o sea, están perdiendo energía, y eso quiere decir que ustedes no son un sistema aislado. De hecho, ustedes no pueden ser un sistema aislado. Si ustedes fueran un sistema aislado, quiere decir que no podrán comer ni nada de esas cosas, y que rápidamente pues mueren, ¿sí? Y morir es perder, es llegar al equilibrio termodinámico. Ustedes están como seres vivos por fuera del equilibrio termodinámico. Entonces existen muchos tipos diferentes de energía, o sea, hay varias maneras en las que energía se manifiesta, y nosotros hemos encontrado que separándola en estos conceptos, podemos predecir y estudiar y entender la naturaleza. No quiere decir que sea la única manera, es nuestra aproximación como humanos a la naturaleza, a la realidad objetiva, que no la conocemos del todo, simplemente nos aproximamos a ella. Entonces, esto es lo que yo me refiero con sistema. Ustedes escogen como un espacio, un subespacio del universo, y ese espacio, subespacio, tiene una frontera. Entonces, ahí es importante, si por ejemplo está saliendo calor, estamos radiando, ¿sí? Eso no es un sistema aislado, está perdiendo energía hacia sus entornos, ¿cierto? Pero si yo no permito que eso radie, si yo por ejemplo me pongo una cobija, ¿sí? Estoy disminuyendo mis pérdidas térmicas si me envuelvo completamente. No estoy permitiendo que salgan cosas, tampoco estoy permitiendo que entre el aire, ¿no? Entonces por eso no puedo respirar bien. Pero eso es un sistema aislado que no puede intercambiar ni energía, ni tampoco partículas que entren o salgan. No existen, obviamente, pero podemos tener aproximaciones de esos sistemas en nuestros casos dependiendo de las fuerzas que estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el sistema Tierra-Luna es un sistema aislado. Dependiendo, si estamos estudiando solamente el efecto gravitacional de la Tierra sobre la Luna, pues como el del Sol sobre la Luna no es tan grande comparado con el de la Tierra sobre la Luna, podríamos pensar que ese sistema Tierra-Luna es aislado. Todos son aproximaciones, aquí nunca se va a cumplir algo de forma absoluta, y eso es algo que también se tiene que sacar ustedes de la cabeza, ¿sí? Que existe el absoluto, que se puede completar todo 100%, ¿no? Hay que tener una flexibilidad, y por eso los ingenieros tienen que diseñar en rangos de seguridad. Bien, esta es la energía cinética, simplemente para que vean que aumenta linealmente con la masa o que aumenta al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, aumenta al cuadrado con la velocidad.
con la rapidez, ¿sí? Al cuadrado. Entonces esto implica que el efecto de la rapidez es mucho más importante, podemos pensarlo, que el efecto de la masa. Por eso, digamos, en el espacio es tan peligroso toda esa basura espacial que se está moviendo rapidísimo, porque así sea un pedacito de hierro de 1 gramo, se está moviendo a 10.000 kilómetros por hora. Entonces su energía cinética es gigantesca, ¿sí? Es muy grande. Aunque ustedes, ¿cuánto será grande? A ver, un joule, a ver, la energía se mide en joules, no lo había dicho. Un joule se puede ver de varias maneras, como el trabajo es la integral de la fuerza por la distancia. Entonces, las unidades de energía o de trabajo, el trabajo es una energía, es newton metro, ¿sí? Newton multiplicado por metro. Entonces, ¿qué será grande? ¿Un joule? ¿10 joules? ¿1000 joules? ¿Cuál de esos tres será grande para nosotros en la escala humana? ¿Ustedes qué creen? ¿10.000 joules? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Yo era para preguntar otra cosa, pero bueno, yo creo que 1000 joules es como grande. Sí, yo creo que 1000 joules también es grande, pero entonces necesitamos una escala y ya vamos a mirar más adelantico la energía típica de diferentes cosas. Nosotros podemos calcular la energía típica de una gota de agua que cae, se acuerda que ya tenemos la velocidad final, o por ejemplo, podríamos calcular el de un carro que se mueve un Transmilenio y cosas así. Ya vamos para allá. Profe, Pregunta. yo tenía una pregunta. Sí, pregunta. Según yo tenía entendido, en el acelerador de partículas, la energía, no sé si potencial o cinética, que alcanzan las partículas es equivalente a la de un mosquito, ¿no? Algo así. Sí, o sea, un mosquito moviéndose, digamos que piénsalo así. Un mosquito moviéndose, digamos que tiene un joule. Yo no estoy seguro de cuántas. Pero digamos que tiene un joule, o sea, quiere decir que la masa del mosquito, por la velocidad del mosquito, al cuadrado sobre 2, da un joule. Ahora transforma eso a una partícula elemental, digamos un electrón. Entonces, si queremos que un electrón tenga un joule de energía, sería la masa del electrón, la rapidez del electrón, al cuadrado sobre 2. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada raro, ¿cierto? Pero resulta que la masa de un mosquito, pues digamos que un mosquito, no sé, 10 gramos, ¿sí? 10 gramos, o sea que será 0.010 gramos, kilogramos, perdón. O sea que la masa de un mosquito es del orden más o menos de 10 a la menos 2 kilogramos. Resulta que la masa de un electrón es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. O sea que si yo disminuyo tanto la masa, para que me vuelva a dar un joule, yo tengo que aumentar muchísimo mi rapidez, porque la masa es muy pequeña del electrón. Claro, la rapidez no es como que alcanza el acelerador, no es como 99% la velocidad de la luz. ¿No? Exactamente, por lo que la masa es más pequeña. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aunque la energía sea la misma, no quiere decir que se muevan igual. Es una muy buena pregunta, Sebastián, gracias. Entonces, esta rapidez es altísima, fracciones de la velocidad de la luz. Y bueno, aquí estamos haciendo mecánica clásica porque cuando las cosas se mueven tan rápido, allá pasan cosas raras. A velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata, las longitudes se contraen. O sea, el tiempo se dilata quiere decir que las cosas viven más respecto a nosotros. Las longitudes se contraen, entonces ellas ven las distancias más pequeñas y las masas aumentan. Entonces también pasa un efecto inercial, entonces esta masa cambia un poco, ¿sí? Pasan cosas muy raras en los movimientos relativistas, pero pues nosotros estamos en cosas mucho más pequeñas. Pero entonces queda claro que aunque la energía sea la misma, la diferencia de masas hace que la diferencia de rapidez sea completamente loca. Sí, bro. Sí, y eso es impresionante, ¿no? Entonces yo quiero que, ahora, mover a un mosquito a velocidades cercanas a las de la luz, eso es un problema completamente diferente e imposible para nosotros resolver en estos momentos. Si queremos viajar a otros planetas, que inevitablemente nos va a tocar si no nos matamos antes, tenemos que colonizar otras partes del universo, tenemos un problema gravísimo de resolver y es cómo mantener una colonia viva, moviéndose relativamente rápido, pero que no les afecte la antigravedad, bueno, la falta de gravedad, la ingravidez, entonces que tengan gravedad artificial, energía, que puedan estar en el espacio, en el vacío, sin tener recursos de otro planeta y sobrevivir, el reciclaje, que no se peleen y se maten entre ellos, entre la nave, que se reproduzcan, o sea, hay un montón de cosas por resolver. Pero bueno,
En algún momento, algunos de ustedes lo harán, ¿no? Ojalá. Entonces aquí les están preguntando a ustedes que clasifiquen estos sistemas por valor de energía, ¿sí? Ya lo vamos a hacer, lo que quiero es mostrarles acá las escalas de energía precisamente para que tengamos una idea de qué es grande, de cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a empezar en un atleta corriendo. Un atleta que tiene 70 kilogramos y que está corriendo a 10 metros por segundo. Uy, eso es rapidísimo, ¿no? O sea, hace 100 metros en 10 segundos. Es Usain Bolt, creo que el récord es como 9,70 y algo, una cosa así. Entonces, esta es una persona, un atleta bastante bueno. Miren lo que tiene. Usain Bolt, digamos, en promedio, más o menos tiene 3.500 joules de energía, ¿sí? Si dejamos caer una piedra de 1 kilogramo, pues una piedrota, ¿no? Desde una altura de 10 metros, alcanza más o menos esta rapidez terminal, después va a depender, ¿no? Y nos da 100 joules. ¿Ustedes qué creen que pasará si a uno le cae una piedra de 1 kilo desde el piso 10? Bueno, desde 10 metros. Piso 5. ¿Le duele o no le duele? Queda muy mal herido. Queda muy mal herido, por no decirlo de otra manera, ¿cierto? O sea, que observen que estos 100 joules pueden, para nuestra escala, para nosotros, pueden ser muy importantes. Una pelota de golf, por ejemplo, cae con unas 45 joules, peligrosísimo, ¿sí? Una gota de lluvia. Entonces, miren que la gota de lluvia tiene una velocidad terminal bajita. Estamos haciendo una gota chiquitica porque tiene una masa muy pequeña, perdón, la velocidad terminal es de 9 metros por segundo y tiene una energía de 10 a la menos 3 joules, pequeña. Bien, miren una molécula de oxígeno del aire, una sola molécula. Tiene una masa pequeñita, tiene una rapidez grandísima. Esto es impresionante. Una molécula de aire recorre 500 metros en un segundo. Obviamente, a menos que ustedes sean pues los reyes no sé de dónde, su habitación no mide 500 metros, ¿no? De profundidad. Imagínense que no se le queden las chanclas al otro lado. Bueno, entonces, 500 metros, ¿cómo haría una molécula de oxígeno en este momento en su cuarto para recorrerlos? En una fracción de segundo va a ir hasta la otra pared, en otra fracción va a volver a rebotar, va a rebotar para todo lado, ¿sí ven? O sea, eso se está moviendo una locura. Lo que pasa es que la masa es tan pequeña que no sentimos eso como colisiones. Porque si fuera una pelota que se mueve a 500, perdimos, ¿sí? Esas son las bombas actuales que se están utilizando en los cañones electromagnéticos, que eso es un tema de ver por allá en electricidad y magnetismo. Ahora no se lanzan bombas necesariamente, se lanzan piedras, digamos, entre comillas, muy rápido. Y eso puede explotar, atravesar paredes de concreto, ¿sí? 6 paredes seguidas las puede atravesar, simplemente lanzándolas con corrientes de 1 millón de amperios muy, muy fuertes. Y entonces miren que la energía cinética es chiquitica. Pero si yo tuviera solo una molécula, si yo tuviera solo una molécula de oxígeno en mi cuarto, pues me moriría muy rápido y estaría como en el vacío, ¿sí? Como lo que está entre la Tierra y la Luna, el vacío. ¿Listo? Entonces eso sería muy peligroso porque eso sería muy frío y no tendría presión. Entonces mis pulmones se expandirían, mis venas, mis ojos, no tendría oxígeno. Es una muerte horrible estar completamente en el vacío. Entonces realmente nosotros tenemos un número de Avogadro de partículas digamos, en nuestro cuarto, que elevan esta energía para que sea razonable y no estemos en el vacío y nos produzca una presión. Por eso también es importante que el ser humano, cuando sale de la Tierra, o cuando incluso subimos una montaña, todo ese malestar, toda esa maluquera que uno siente, es normal, porque está cambiando la presión, nuestros pulmones se están expandiendo, pero el aire es menos denso, ¿sí? Ocurren un montón de cosas, porque finalmente nosotros somos unas máquinas que dependemos de la presión externa, y por eso también nos duelen los oídos cuando nos metemos en las piscinas muy profundo. La presión empieza a aumentar con la cantidad de fluido que tengamos encima, y entonces podemos estallar nuestros oídos. ¿Alguien se ha metido y ha sentido como esa presión en los oídos que se ha metido muy profundo? No, no 1 metro, 2 metros o algo así. Sí, ¿Y qué se siente? como un dolor horrible, como si se te fuera a explotar los oídos. Como si le fueran a explotar. Y también por eso es que ustedes no pueden, por ejemplo, bucear y al otro día tomar un avión. La diferencia de presión es tan grande que ustedes van a tener problemas con unas burbujitas que se arman en el cerebro por esas diferencias de presión, ¿sí? Entonces uno no puede bucear y salir para el avión y cosas de ese estilo. Menos mal estamos aprendiendo ciencia, ¿no? Porque después, ay, no, fue el soroche. Entonces, bueno,
Aquí está otra vez el cálculo del trabajo, aquí se está haciendo pues de otra manera, con esa expresión que teníamos antes, pero lo que quiero mostrarles es que hay otra forma de expresar el trabajo, y entonces, al fin, ¿qué? Yo les dije a ustedes que el trabajo era una integral de la fuerza por el de x, ¿cierto? Yo les dije que eso era el trabajo, desde un x final, perdón, inicial, a un x final. Y aquí nos están diciendo que el trabajo es simplemente multiplicarlas. Entonces, ¿será que yo estoy mal? ¿O será que los dos estamos mal? ¿O será que los dos estamos mal? ¿Cómo podría yo llegar de esto que escribí acá a esto? Entonces resulta, y esto es otra de las cosas por las que no es bueno hacer listas de fórmulas, ustedes tienen que saber para qué aplican las fórmulas. Resulta que aquí estamos asumiendo que la fuerza es constante, ¿sí? Que si yo hago una gráfica de la fuerza en función de la distancia, la fuerza es constante, esto es x inicial y x final. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? Base, que es x final menos x inicial, por altura, que es la fuerza aplicada, digamos. Pongámosla acá, fuerza aplicada. Si la fuerza es constante, pues esto me da fuerza por desplazamiento. Esta cosa es lo que ellos llaman D, ¿sí? El desplazamiento. Entonces, ahí gráficamente se ve que está bien. Y si vamos aquí a la integral, pues entonces resulta que como la fuerza es constante, la puedo sacar de la integral. Entonces, para fuerza constante, entonces W sería igual a fuerza, la saqué de la integral porque es constante, no depende de la distancia, xy por xf, por diferencial de x. Y esta integral pues es muy sencilla. Sería simplemente x evaluado entre xy y xf. Y eso me daría f por xf menos xy. Entonces es lo mismo. ¿Sí ven? Es lo mismo. Todo esto es lo mismo. Solamente que esto de la multiplicación de fuerza por distancia solamente funciona cuando la fuerza es constante. Es lo único que hay que tener en cuenta. La que siempre funciona es esta. Pero cuando la fuerza es constante, pues es simplemente multiplicar la fuerza en la dirección del mismo desplazamiento. Les voy a sugerir algo, si quieren, hagamos una pausa en este momento para descansar. 3, 4 minuticos, ¿están de acuerdo? Y volvemos. Sí, profe. Gracias, profe. ¿Listos? Entonces, pausa. Bueno, listos, volvimos. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ya se enfriaron, ya les bajó la temperatura un poquito de todo lo que hemos hablado. Esto pasa precisamente por lo que, digamos, el lunes no pudimos como empezar, entonces toca sobrecargarlos un poquito hoy, pero a veces toca clases así, ladrilludas, ¿no? No siempre puede ser la clase súper divertida y no sé qué, y dinámica. La vida es así. Viene una cosa importante, un detallito. Habíamos dicho que si la fuerza es constante, el trabajo, pues lo podemos escribir de esta manera, la fuerza por la distancia. Aquí estamos suponiendo que el desplazamiento es a lo largo del eje X. ¿Listo? Profe, ¿Sí? creo que no estás la compartiendo pantalla. Sí, señor. Gracias. Dice que ¿La ven? Sí, ya. Listo. Muchas gracias. Entonces, estaba diciéndoles que aquí en esta deducción que se está haciendo, estamos asumiendo que el desplazamiento va a lo largo del eje X y por lo tanto estamos hablando que el trabajo para una fuerza constante es la fuerza a lo largo del eje X, ojo con esa X, por la distancia, en el eje X. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ven este dibujo que tenemos a la izquierda, ¿cómo calculo yo la fuerza a lo largo del eje X? ¿Cómo se calcularía esta componente? Seno, coseno, tangente con tangente. Coseno, Con coseno. ¿Por qué con coseno? porque estás buscando el adyacente. Muy bien. Entonces esta componente f de x es la fuerza F por el coseno del ángulo entre el eje X y la fuerza F. Entonces, esto que tenemos acá se puede reescribir de esta manera. Fuerza por distancia por coseno de phi, lo llamaron acá. Este es phi. Y alguien recuerda, bueno, ahí está la solución a mi pregunta, pero yo quiero que si ustedes ven esto, si ustedes tienen algo, un número, igual a la norma de un vector, porque la fuerza es un vector, por la norma de otro vector, que es el vector de desplazamiento a lo largo del eje X, pero es un vector, por el ángulo entre ellos, el coseno del ángulo entre ellos. Esto
se les parece a alguna operación vectorial que hayan visto? A los que vieron vectores. Uno decía, tal cosa, tal producto es igual a la norma del primer vector por la norma del segundo por el coseno entre ellos, del ángulo entre ellos. ¿Eso qué? Producto punto. Producto punto, ¿sí? Entonces simplemente lo que les quiero decir es que el trabajo pues es realmente el producto punto, ojo, fuerzas constantes, ¿sí? Producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, los dos son vectores. Entonces lo podemos escribir de esta manera o lo podemos escribir de esta manera. Para fuerza constante, ¿sí? Que no cambie con la distancia, que sea el mismo vector siempre. Eso es lo que importa, que sea el mismo vector siempre. Y eso es lo que quiere decir entonces es que si mi desplazamiento va para la derecha, yo puedo tener dos casos. Un caso en donde mi fuerza va para la derecha y otro caso en donde mi fuerza va para la izquierda, ¿cierto? Entonces, en el primer caso el trabajo sería positivo, en el caso amarillo, cuando la fuerza va en la misma dirección. Positivo. Positivo porque recordemos, gracias, que un producto punto es como una proyección y los dos van en la misma dirección. Entonces aquí me daría un trabajo positivo. Y en el segundo caso, mi fuerza va en la dirección contraria. Entonces la proyección del vector de desplazamiento, bueno, más bien la proyección de la fuerza en la dirección de desplazamiento, pues es negativa. Aquí me da un trabajo negativo. O sea que un trabajo positivo quiere decir que va como en la misma dirección del desplazamiento mi fuerza y probablemente esté aumentando a mi energía cinética. Y claro, porque se acuerdan que nosotros dijimos que el trabajo era igual al cambio de energía cinética. Entonces, si yo tengo trabajo positivo, quiere decir que este cambio es positivo. Esto quiere decir que la final menos la inicial es positivo. Y esto quiere decir que la final es mayor que la inicial. Entonces, cuando la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento, aumenta nuestra energía cinética, cuando el trabajo es positivo. Y en cambio, si yo tuviera que el trabajo, que es igual al cambio de energía cinética, es negativo, esto implica K final menos K inicial negativo, y como es negativo quiere decir que el inicial es más grande que el final. Esto implica entonces que K final es menor que K inicial. O sea, antes tenía más fuerza, más energía, perdón, ahora tengo menos energía. Entonces, cuando el trabajo es negativo, quiere decir que la fuerza va en dirección contraria y por lo tanto está disminuyendo la energía cinética. Y si el trabajo es nulo, quiere decir que el cambio de energía cinética es nulo. O sea que K final es igual a K inicial. ¿Y cuándo se hace trabajo nulo? Entonces, les voy a preguntar una cosa. Imagínense lo siguiente, que ustedes se van a parar, se van a quedar parados y van a estirar su brazo hacia el frente y de su mano van a colgar un botellón de 20 litros de agua, lleno de agua. Y lo van a sostener durante una hora. Asumamos que podemos hacerlo, ¿listo? Así, el brazo completamente recto, horizontal hacia el frente y en la mano estamos sosteniendo un botellón de 20 litros. 20 kilogramos pesa eso. ¿Ustedes estarían haciendo trabajo, sí o no? No. ¿Pero se cansan? Sí. O sea que sí hay un cambio de energía. Sí. Cansarse implica un cambio como de energía. Nuestros músculos tuvieron una degradación, pues por eso se produjo ácido láctico, lo que sea. Entonces sí hubo un gasto de energía. Entonces, al fin, ¿qué? El trabajo es un cambio de energía, pero como tú dices, es cierto, no hay trabajo cuando yo simplemente lo sostengo y no lo desplazo, pero sí estoy gastando energía. Entonces, ¿cuál será la causa de esa discrepancia? ¿Cómo la podríamos explicar? Porque no estás haciendo como tal trabajo hacia el cuerpo. Hacia el O- cuerpo del botellón, ¿cierto? Soy yo el que estoy cansándome, pero el botellón yo no lo estoy moviendo. Exacto. Excelente, sí, y eso espero que digamos todo lo tengamos claro. Y además, precisamente, cuando hablamos de este delta K, esto que estamos escribiendo acá, este delta K quiere decir el cambio de energía cinética sobre el cuerpo que se hace trabajo. Como el botellón está quieto, no hay cambio de energía cinética. Aquí hay de todas maneras un detallito, ¿sí? Un detallito porque yo puedo, si yo por ejemplo cojo el botellón y lo sostengo ahí y arranco ahí en reposo y luego me empiezo a caminar y camino 20 metros y luego me quedo allá parado, el botellón empezó en energía cinética cero y terminó en energía cinética cero. Pero hice o no hice trabajo.
Ahí sí lo hiciste. Ahí sí lo hice, pero entonces esta cosa me está indicando que no lo hice. Bueno, esos son detalles que vamos a ir viendo más adelante de cómo se resuelven estas cosas. ¿Listo? Hice trabajo durante el proceso, pero pues al final el trabajo neto es nulo por diferentes razones. Bien, para que vean que digamos esto toca interpretarlo, pensarlo como todo. Pues bueno, aquí está un recorderis de cómo se calcula el producto punto. El producto punto se puede calcular de dos maneras. Una es esta, A por B por coseno de teta, que fue la que utilizamos ahorita. Descubrimos que esto se escribía como un producto punto, entonces dedujimos que es un producto punto. Y la otra es cuando ustedes tienen las componentes de su vector. Su vector, digamos, en 3 dimensiones tiene componentes, el vector A tiene componentes AX, AY y AZ, el vector B tiene pues BX, BY y BZ. Y otra forma de calcular el producto punto cuando yo tengo las componentes de los vectores, pues es esta. Esto es lo mismo que escribir norma de A por norma de B por coseno de teta. Esto es lo mismo. Y dependiendo del problema que uno tenga, sí, del contexto, la situación, pues uno utiliza una forma o la otra para calcular. Entonces, algunas preguntas para ustedes. Aquí dice, ¿de qué signo es el trabajo en cada caso? Vamos a asumir que la fuerza es constante. Ahí nos está mostrando el vector de desplazamiento. Entonces, ¿de qué signo es el trabajo en el primer caso? ¿Qué dicen ustedes? Es nulo el trabajo. ¿Y por qué es nulo? Estoy de acuerdo, es nulo. Porque la fuerza que está siendo aplicada es perpendicular al que da el desplazamiento. Por ende, Ajá. no hay como tal una fuerza externa O sea moviéndolo. que este ángulo es pi medio, ¿cierto? Sí, Ese ángulo es pi medios y coseno de pi medios vale cero. Entonces, para los que lo quieran demostrar matemáticamente, es porque el ángulo entre la fuerza, esa fuerza y el desplazamiento es cero. O sea, el trabajo hecho por esa fuerza es nulo. No quiere decir que no haya más fuerzas. Por alguna razón se está moviendo. ¿Listo? Puede ser que esté acelerado o algo así, pero estamos hablando de una de las fuerzas, de esa fuerza específica, la fuerza F, respecto a ese desplazamiento, hizo o no hizo trabajo. Entonces, en este caso, como el ángulo es 90 grados, no hay trabajo. En el segundo caso, ¿qué signo tendría, qué signo, no qué valor, qué signo tendría el trabajo? Miren que la fuerza en dirección contraria al desplazamiento, ¿será que es positivo o más bien negativo? negativo. Sí, estamos todos de acuerdo. El trabajo va a ser negativo. De hecho, el ángulo entre estos dos vectores pues es 180 grados y coseno de pi pues es -1. O sea, el trabajo nos va a dar negativo. O sea que esta fuerza no está contribuyendo a generar ese desplazamiento, está tratando es de evitar ese desplazamiento, ¿sí? Y probablemente esa fuerza, pues su contribución sea tratar de disminuir la energía cinética, pues porque el trabajo nos va a dar negativo. En el punto C, pues el trabajo es positivo porque va en la misma dirección, el trabajo de esa fuerza F es positivo porque va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces aquí es positivo, ¿sí? No, es estrictamente positivo. Y en el caso de, recordemos que lo que importa es la fuerza en la dirección del desplazamiento, el producto punto. Entonces, ustedes podrían ver que el ángulo de acá pues, es un ángulo como el orden de 135, cosas así, y ese coseno va a ser negativo. O la otra forma de entender esto es sacar la componente horizontal. Miren que la componente horizontal, como el desplazamiento es horizontal, me interesa la componente horizontal de la fuerza. Esa componente horizontal va hacia atrás. Y eso quiere decir que este trabajo también es negativo. Piénsenlo un momento y si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Ya sea por voz, por el chat de Teams o por el... ¿Ninguna pregunta? ¿Ok? Si uno piensa en las fuerzas centrípetas, el trabajo es nulo de la fuerza centrípeta, ¿no? Si estamos en movimiento circular uniforme, esperen, vamos a hacer este dibujo bien. Profe, alguien preguntó algo en Ah, sí, las preguntas. no entendí bien la fuerza negativa, el trabajo negativo, me imagino. User 520-127, ¿te refieres al último ejemplo o al B y al D? Para entender mejor la pregunta. Ambos. Entonces, recordemos que el trabajo es
pues el producto punto, ¿no? Fuerza por punto de distancia o fuerza por distancia por coseno de teta. Entonces hay dos maneras de entender qué signo tiene el trabajo, y yo aquí lo pinté mal, de pronto esto también es causa de la confusión. Aquí es negativo. Entonces hay dos maneras. Una, apliquemos esta fórmula, ¿sí? Apliquemos esa fórmula y entonces tenemos que, ¿cuánto es el trabajo en el caso B? Entonces simplemente miramos el signo, queremos ver el signo del coseno de phi. Entonces el ángulo, ¿cuánto es? Hay 180 grados entre esos dos vectores, uno va para la derecha y el otro para la izquierda. Y el coseno de 180 de pi es -1, o sea que el trabajo tiene signo negativo. Pero conceptualmente lo que les quiero decir es, si el desplazamiento va para la derecha, ¿sí? Nuestro desplazamiento va para la derecha, pero esta fuerza en particular va para la izquierda, pues esa fuerza no nos está ayudando para el desplazamiento que va hacia la derecha. Ya quisiera es que la caja se transformara hacia la izquierda, se moviera hacia la izquierda, perdón. Entonces ese trabajo no está contribuyendo, está quitando, por eso es negativo. Y lo mismo pasa en el caso D. En el caso D, lo podemos hacer matemáticamente, simplemente que el ángulo, recordemos este ángulo phi que tenemos acá, sería este ángulo, el ángulo que hace la fuerza con el desplazamiento, y miren que ese ángulo pues es mayor que, 100, que 90 grados. Si uno mira la gráfica del coseno, el coseno hace así, y aquí es 90 grados precisamente. O sea que todo lo que sea mayor hasta este punto, todo lo que sea mayor tiene un coseno negativo. Entonces de ahí sale que el coseno es negativo, listo. Pero de nuevo, físicamente, conceptualmente, lo que tenemos es, como el desplazamiento va hacia el eje X derecho, yo busco la componente en el eje X de mi fuerza. Y esa componente me está dando que va hacia atrás, ¿sí? Este vector en diagonal tiene una componente hacia atrás, en el eje X. Espero que eso sea claro. Y de nuevo, si el desplazamiento va para la derecha, pero mi fuerza o mi componente va para la izquierda, quiere decir que no está ayudando, está quitando, entonces su trabajo es negativo. ¿Sí queda más claro ahora? Usuario 520-127. Si quieren se pueden responder a ustedes mismos ahí. Voy a responder a la primera. Ah, bueno. Listo. Entonces podemos responder directamente a los mensajes. Entonces, listo. Gracias por la pregunta. Estaba diciéndoles que una fuerza centrípeta hace trabajo nulo. Simplemente, pues, cuando se está moviendo en movimiento circular uniforme, no está cambiando la norma de la velocidad. Entonces es fácil demostrarlo así, ¿no? Como trabajo es cambio de la energía cinética, eso es m por b final al cuadrado sobre 2 menos m por b inicial al cuadrado sobre 2, pero esto es movimiento circular uniforme, pues estas b final, b inicial son las mismas porque se no está cambiando, y por lo tanto pues esto me da 0. Entonces el trabajo hecho por la fuerza centrípeta da 0, pero también lo podemos ver conceptualmente. Yo, por ejemplo, veo que aquí está mi fuerza centrípeta, digamos que va en esta dirección, mi fuerza centrípeta, el desplazamiento siempre va tangencial, el desplazamiento localmente, o sea que hacen 90 grados. De nuevo, cuando hacen 90 grados el desplazamiento y la fuerza, entonces pues mi trabajo es nulo, ¿sí? Lo puedo mostrar de todas estas formas posibles. Y aquí está el teorema del trabajo de la energía cinética, esto ya lo dedujimos. Y ahora por fin entonces vamos a hacer ejercicios. Este lo van a hacer ustedes en grupos. Ya he hablado mucho. Entonces ustedes ahora van a resolver este ejercicio. Tómenle una foto, por favor, y me cuentan. Voy a escoger un breakout room al azar para que me cuenten pues cuánto les da y cómo lo hicieron. Entonces, prepárense. Me tocó poner una queja porque el lunes me di cuenta que nos habían eliminado los breakout rooms en uno de los cambios que hacen a veces arbitrarios. Y bueno, ya se van. 5 minuticos para que resuelvan esto y ya volvemos. Volvimos. Manu.
Listo, aquí me salió activado en el aleatorio que Laura Paola Marino, pues es la ganadora. ¿Nos comentar o no es obligatorio, obviamente? ¿Cuánto les dio y cómo lo hicieron? Los que están en el grupo 2 con ella. También pueden hablar María Camila Tamayo o Laura Valentina Rodríguez. ¿Alguna? No pasa nada si no participan ahí. ¿Alguien quiere contar cuánto le dio? Ah, dime, adelante. Te cuento cuando veo cómo lo hicimos. ¿Cuánto te dio y cómo lo hicieron? Ambas cosas. Pues a mí me dio 3.46, pero pues no sé si está bien. 3.46. ¿Cuál es la pregunta? Encuentre la rapidez. Listo, metros sobre segundo. ¿Y cómo lo hiciste o cómo lo hicieron? Pues yo cogí la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración y despejé la aceleración. Y con esa aceleración la utilicé en la fórmula de velocidad final al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y pues despejé. Listo. O sea, utilizaste leyes de Newton y cinemática. Esto O sea, no utilizaste trabajo, pero está bien porque me ahorraste trabajo, porque yo quería mostrarles que por los dos lados da igual. Entonces, así fue como lo hiciste. Yo considero que el procedimiento está bien. Vamos a ver que esté bien también el valor. Y ahora les quiero mostrar cómo sería por trabajo. Entonces, por trabajo, nosotros tenemos que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Como lo que nos interesa es que hubo un desplazamiento neto en la dirección horizontal, tenemos que mirar cuántas fuerzas hay en dirección horizontal para calcular el trabajo neto de todas esas fuerzas. Como solo hay una fuerza porque no hay fricción, pues entonces este trabajo lo vamos a escribir simplemente como integral de F por Tx, pero como la fuerza es constante, recordemos que en este caso sería simplemente F por delta X. Ni siquiera hay que meterle ángulo porque miren que el desplazamiento es horizontal y la fuerza también es horizontal. Entonces el ángulo es 0 y coseno de 0 nos da 1, entonces no aparece. Entonces el trabajo es muy fácil de calcular y esto es igual a la masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Nos dijeron que partió del reposo, esto es 0. Y miren lo que yo voy a hacer acá. Aquí este también daba 0, ¿no? Esta partecita. Entonces de acá, el teorema de trabajo y energía, recordemos que yo estoy despejando cuánto es BF al cuadrado, entonces tendría BF al cuadrado sería igual a 2F delta X dividido entre la masa. Y lo que hizo ella, Laura Valentina, fue simplemente lo mismo, pero decir que fuerza sobre masa era aceleración. ¿Sí? Ella escribió exactamente lo mismo, lo escribió como 2A por delta X. Es exactamente esta misma expresión. BF al cuadrado es igual a 2A por delta X. Y nos da lo mismo. Simplemente tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces, la velocidad final, utilizando el teorema de trabajo y energía, es lo mismo que utilizar las ecuaciones que ya teníamos. O sea que ustedes ya sabían hacer esto. Pero es otra nueva forma de hacerlo que se puede aplicar a otras situaciones más difíciles cuando la fuerza varíe. Porque cuando la fuerza no sea constante, esto no se puede aplicar. Porque recordemos que esa fórmula es para fuerzas constantes. Y en cambio, esto sí lo podríamos hacer la integral. Esto nos daría raíz cuadrada de 2f delta x sobre m. Y sí, me confirman, por favor, alguna otra persona si sí les da 3.46. A nosotros nos dio algo diferente, profe. Pero porque usamos Ah, bueno. dos métodos diferentes. Pero tienen que llegar con la misma expresión. ¿Sí llegaron a la misma expresión? Es que si nosotros usamos las definiciones de cada una de las cosas que nos dieron, o sea, por ejemplo, fuerza, o sea, con la fórmula de fuerza hallamos aceleración. Muy bien. Con lo que era aceleración y con la distancia recorrida, hallamos tiempo que se demoraba en recorrer esa distancia. Cinemática. Hicieron. Exacto, sistemática. Y luego después ya, pues, fórmula de velocidad para darnos una rapidez. Yo Y ahorita nos acabo de dio anotar los datos. diferente. Sí, a mí me dio 4.9, digamos. A nosotros nos dio, nos dio raíz de 6 metros por segundo. Entonces voy a meter los datos de acá. Miren, sería 2. Es que me faltó el 2. Sería 2 por la fuerza, que es 12 newtons, por el desplazamiento, que es 3 metros. Esto sobre la masa, que es 6. Eso me da 12. Y le saco la raíz cuadrada. Sí, Laura Valentina,
A mí también me dio 3.46 metros sobre segundo de reemplazar de acá. Yo creo que simplemente en el otro lado de pronto metieron el dedo mal en la calculadora porque también se puede hacer por el tiempo, también se puede hacer. Y tiene que darles lo mismo. Entonces tocaría revisarlo, ¿listo? Ok, listo, ya lo vuelvo a hacer. Para comparar, no hay ningún... Listo. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de fuerza gravitacional. Una cosa muy importante con la fuerza gravitacional, recordemos que como el trabajo es fuerza por desplazamiento, cuando la fuerza es constante, esto será lo mismo que mg por desplazamiento. Y como g es completamente vertical, eso quiere decir que lo único que nos interesa sería como los desplazamientos verticales también. Eso quiere decir que cuando este señor esté subiendo la rampa, no va a interesar qué tan inclinada esté la rampa. Respecto al trabajo físico, lo único que interesa es esta altura, porque la gravedad es completamente vertical. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar que si la persona pone una rampa menos inclinada, se cansa menos, y eso es verdad. Es más fácil, ¿cierto? Pero resulta que en cuanto al trabajo como tal, al cálculo del trabajo, nos da lo mismo porque ambas rampas están inclinadas a la misma altura final. Para ambas rampas nos va a dar mg por h. ¿Está bien? Entonces no olvidar, por favor, o sea, la clave es esta. No olvidar que es una proyección de la fuerza en la distancia o de la distancia en la fuerza, cualquiera de las dos. El significado, digamos, geométrico del punto. Eso es lo que no podemos olvidar. Eso es lo que nos da ahí. Esto ya lo hicimos nosotros, ya dedujimos el trabajo. Una fuerza variable es una integral, simplemente. Y entonces aquí es fácil, ¿no? Porque si queremos calcular el trabajo de esta figura, calculamos el área, ¿cierto? Y pues el área es muy sencilla. ¿Cuánto les daría ahí? Díganme ustedes cuánto les da el trabajo. 25, creo. No sé, me ganaste. Ese sería, primero el área del rectángulo, que sería 4 por 5, daría 20, ¿cierto? 4 metros por 5 newtons de altura, eso me da 20. Y la otra sería base por altura sobre 2, que sería más 2 por 5 sobre 2. Sí, señor, da 25, ¿qué? Joule, Joule, sí. No le pongan julios, eso no te lo traduzcamos. Aparentamos que hablamos francés. Vincent Joule. Bueno, mentiras. 25 Julius. Julius, miren lo que estoy haciendo. 25 joules. ¿Listo? No olvidemos que la energía la medimos en joules. Y así ustedes pueden aplicarlo a fuerzas variables. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, la próxima clase, un poquito. Hay fuerzas que sí dependen de la distancia. Por ejemplo, un resorte. Un resorte, entre más lo estiramos, más fuerzas nos hace. Y entonces uno simplemente hace la integral de eso y calcula el trabajo. Y simplemente quería nombrarles que hay una medida llamada la potencia, que quiere decir cuánto trabajo hago en un tiempo dado. Ustedes han escuchado la potencia de los carros. Si yo pongo un Renault 4 comparado con un Ferrari, ¿cuál de los dos va a llegar más rápido a los 100 kilómetros por hora? O sea, en menos tiempo. Ferrari. El Renault 4. Ferrari. Y entonces uno dice, es que tiene más potencia, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que gasta o produce como el mismo trabajo, pero en menos tiempo. O sea que si yo hago como esa derivada o ese cociente, calculo algo llamado la potencia. Ustedes, ¿alguno de ustedes ha tenido que pagar el recibo de la luz o algo así? No sé si han visto, esto sería, las unidades de la potencia son joules sobre segundo, y a eso se le llama watts. Watt fue un científico muy importante en la revolución industrial que trabajó en estos tres sistemas termodinámicos. A eso se le llama el watt. Entonces la potencia se mide en watts. ¿Ustedes han visto cómo les cobran a ustedes la luz? ¿Alguien ha visto en qué unidades? Creo que sí, sí. Vayan, por favor, para la próxima clase, miren en el recibo de la luz en qué unidades les cobran, sí, el gasto de luz, y me cuentan para que calculemos eso, qué es. Eso tiene que ver con watts, pero tiene que ver con otras cosas. Y ya, chicos, terminamos. Lo que sigue es ahora que hagamos ejercicios como siempre. Pueden estar muy perdidos si no vieron ni siquiera los videos de introducción. Pueden haber entendido un poco más si sí los vieron.
Me están preguntando por el informe. No se los he enviado todavía porque descubrí que hay un detalle que hay que corregir. Entonces, no se preocupen todavía por eso. De hecho, también ya tengo las notas del otro, pero no se las he enviado. Entonces, yo les aviso con tiempo. Digamos que siempre les doy una semana. Si los envío el lunes, se les da hasta el otro lunes. Si se los envío el viernes, se les da hasta el otro viernes y así. Siempre les doy una semana para el informe, entonces no se preocupen por el informe. Muchas gracias por su atención. Que descanse. Chao, Alguien profe, empieza. gracias. Un gusto. Gracias. Empiecen, por favor. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, que estén muy bien. Por favor, empiecen a hacer ejercicios básicos, ¿listo? Hacer ejercicios básicos de esto para que lleguen con preguntas, ojalá mañana. Que estén muy bien y cuídense sus familias. Hasta pronto. Gracias, profe, chao. Chao. Gracias, profe. Profe, mi procedimiento. Señor. Te acabo de mandar mi procedimiento del ejercicio porque lo volví a hacer y me sigue dando raíz de 6. Déjame lo reviso. ¿Está por el chat? Sí, al privado te lo mandé. Ah, pero chat privado. Listo. Espérate, yo dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. ¿Cómo hago? A ver. Aquí está el chat. Ay, Catalina, yo no le respondí una pregunta que me hizo hace rato, pero yo la vi ahí. A ver, déjame ver. Dice fuerza sobre masa igual aceleración. La aceleración da 2. Yo no me acuerdo. Supongo que está bien. Sí, eran 12 newtons sobre 6 kilogramos. Listo, espérate, comparto mi pantalla contigo para que verifiquemos. Y tú me vas diciendo los datos. Ok, listo. Entonces, in screen right. Entonces este está bien. Digamos la aceleración da 2 metros sobre segundo cuadrado. Esto supongo que es como de la ecuación de x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más a por t al cuadrado sobre 2, algo así. No, ni siquiera. Yo dije la aceleración es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces 2 es la Pero aceleración que me tendría que dar si recorre ahí, 3 metros. ahí te falta un 2. Porque mira, esta es la ecuación que describe lo que estás diciendo. Esta es la ecuación genérica. Ajá. Obviamente x sub 0 vale 0, b sub 0 vale 0, y entonces tenemos que el x final es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces lo que tú dijiste fue aceleración es igual a x final por 2 sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí ves que falta este 2? Sí. Entonces aquí falta un 2. ¿Listo? ¿Y Entonces, por qué es ese 2? O sea, me acá, pongo a pensar, como cuando uno tiene una aceleración, siempre es como metros por segundo al cuadrado, esas son las unidades, como claro, distancias de tiempo al cuadrado. sí, esas son las unidades, pero eso no quiere decir, digamos que las unidades siempre te pierden estas constantes que no son que no tienen dimensiones, ¿sí? Oh, Entonces pilas porque el 2 como no tiene unidades, tú podrías meter aquí un número pi, está mal, pero eso también dimensionalmente es correcto, porque no tiene unidades. El número de Euler está, o sea, dimensionalmente es correcto, ¿sí ves? Entonces las unidades te dan las relaciones de unidades, pero no te dicen la fórmula completa. Siempre las unidades te dicen la fórmula salvo un número salvo un número que sea dimensional. ¿Está bien? sí, Entonces, por esa razón es que yo por eso arranqué desde la expresión genérica que conocemos de siempre. Y si ves que ahí aparece ese 2 viene de la integral de todo el tiempo y las derivadas y todo ese rollo. Entonces tú lo que tienes es x igual a por t al cuadrado sobre 2 y ese 2 fue el que te faltó. sí, sí, ahora sí ya todo tiene sentido. Aquí te da raíz de 12 por el 2. Sí, Y ahora sí ya nos da bien igual a todos. sí, Listo. Lo más importante de esto es resolver las dudas. ¿Queda claro? sí, ya, súper claro, gracias, profe. Listo, con gusto, David. Gracias por la participación. Y se nota que como que lees harto de ciencia, ¿cierto? Sí, me gusta mucho, 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 Ah, bueno. mucho. Me alegra mucho y pues bueno tenerte en el curso. Ah, gracias, profe. Listo. Hasta pronto. Hasta luego.